que presentan una pérdida cognitiva relativamente brusca, como son la pérdida de la atención, un síndrome de pérdida de la función ejecutiva o problemas de memoria de comienzo agudo. Y esto, para los que les interesa la historia de la medicina, comienza en un ejemplo muy interesante que es el del infarto cerebral que afectó al profesor Louis Pasteur cuando tenía 46 años de edad, después de que había sido profesor de química y había descrito los isómeros del ácido tartárico, fue director de la Normal Superior en París y estaba cambiando de la química a la biología después de haber estudiado las enfermedades del gusano de seda. En el 19 de octubre de 1868 sufre una hemiplegia aguda del lado izquierdo que lo acompañó el resto de la vida. Esta es una pintura famosa de Edelfelt, en el que muestra el grado de retracción de la mano, siempre mantenía un papel para disimular, pero las fotos de la época muestran la espasticidad de la pierna y la hemiplegia izquierda. Sin embargo, eso no le produjo ningún problema y después de eso mejoró la calidad de la cerveza y de los vinos franceses, comenzó a desarrollar las vacunas del anthrax, del cólera y la vacuna de la rabia. Sin embargo, a los 65 años de edad hizo un segundo infarto cerebral, ya quedó incapacitado y finalmente con un tercer strike a los 72 años de edad falleció. Entonces vemos que en cierta forma la plasticidad cerebral del infarto cerebral en la persona más joven a los 46 años de edad le permitió no solamente recuperar sus funciones cognitivas, sino realmente ser uno de las genios de la ciencia en toda la historia de la medicina. Veamos entonces qué entendemos por demencia vascular. Es una categoría etiológica, es una causa de demencia que incluye formas que resultan tanto de isquemia como de hemorragia cerebral o de hipoperfusión, y este es un punto que generalmente se olvida. Los pacientes ancianos que tienen dificultad en el flujo, en la autorregulación del flujo cerebral por enfermedad cardíaca, por arritmias o por trastornos circulatorios, también tienen la tendencia a desarrollar lesiones profundas y lesiones en territorios limítrofes. Y esto llevó a los doctores Jean Delay y Serge Brion en Francia a describir, clínicos y neuropatólogos, a describir tres formas fundamentales de demencia vascular. Una forma posterior, fundamentalmente el infarto de cerebral posterior que afecta hipocampo, que afecta el tálamo. Una forma anterior que produce disfunción ejecutiva por pérdida por infarto en el territorio de la cerebral anterior, y una forma basal que compromete los ganglios basales y el tálamo, que es, por así decirlo, una forma de pequeños vasos. El tálamo entonces es, digamos, una encrucijada de gran importancia. Y ellos enfatizaban que las lesiones del hemisferio izquierdo que tienen que ver con el lenguaje son las que producen entonces demencia vascular con mayor frecuencia. Desde el punto de vista clínico están entonces los infartos, la demencia multiinfarto de Hachinsky, la demencia talámica con infartos muy localizados de tipo lagunar, y podríamos hablar de la demencia de tipo Bismanger con lesiones extensas de la sustancia blanca, de la cual el cadacil es la forma genética por excelencia. Entonces, en estos casos se pensaba que la idea era que a mayor territorio cerebral perdido, mayor posibilidad de demencia existía. Es el paciente con pobre prevención secundaria, en el cual no se previene el infarto resultante de fibrilación auricular o con una severa aterosclerosis de la carótida, y se dementizan cuando tienen más de 100 centímetros cúbicos de pérdida cerebral, pero como vemos hay más que este mecanismo del infarto por lesiones múltiples. Y tenemos que caer en el concepto del infarto estratégico, en el cual las lesiones corticales extensas pueden dañar bien sea el circuito de memoria, el circuito de hipocampo milotalámico de Vic-Dazir, que reconocemos bien, y en el cual, bien sea por una lesión a nivel talámica o una lesión a nivel del hipocampus, se va entonces a interrumpir este circuito. El caso típico es el infarto de la cerebral posterior, que produce en un 25% de los pacientes amnesia verbal por lesiones izquierdas o amnesia visoespacial
y de memoria espacial en pacientes con lesiones de tipo derecho o una amnesia global en pacientes con lesiones bilaterales, como hemos mencionado, lesiones del lóbulo temporal, del hipocampo y en algunos casos lesiones talámicas. Esta amnesia puede confundirse en algunos casos con enfermedad de Alzheimer, especialmente cuando no se estudia la posibilidad de que el paciente tenga un campo visual afectado. El concepto de los infartos estratégicos también se aplica en las lesiones de pequeños vasos que pueden ir desde la enfermedad de Binswanger, que afecta entonces las comunicaciones tálamo-corticales de estos circuitos que tienen que ver con el comportamiento, que van de la corteza prefrontal al núcleo caudado, el pálido, el tálamo, y se cierra el circuito con proyecciones de la sustancia blanca tálamo-corticales, los diferentes neurotransmisores comprometidos en cada uno de estos circuitos. Y nuevamente la interrupción, bien sea a nivel cortical o en alguna de estas estaciones, va a producir una demencia vascular. Estos son los tres circuitos córticos subcorticales prefrontales que tienen que ver con función ejecutiva, con el control de la regulación emocional, de la motivación en estos pacientes. Y el síndrome dorsofrontal produce disfunción ejecutiva, las lesiones de la corteza singular anterior producen disminución de la motivación, pero también apatía, en casos severos un mutismo akinético. Lesiones orbitofrontales son las de Phineas-Gage, de desinhibición de tipo social, acompañado con depresión y demás. En estos casos, por ejemplo, un pequeño infarto lagunar en los sitios usuales, como son aquí vemos en el núcleo lenticular lesiones lagunares que van a producir interrupción y que son responsables del hecho de encontrar en la autopsia de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, encontrar que el mayor riesgo de desarrollar demencia se debe a la presencia de 1 o 2 infartos lagunares en los sitios usuales, puesto que además de las lesiones de Alzheimer que afectan el hipocampo, se desconecta entonces el lóbulo frontal y el paciente se dementiza. Hay otras lesiones muy pequeñas como el síndrome del infarto lagunar en la porción inferior de la rodilla interna, en el que se produce una desconexión tálamo-cortical. El paciente no tiene síntomas focales, no hay hemiparesia ni disartria, o son muy leves, pero en todos estos casos hay una pérdida de memoria y una pérdida de la atención con disfunción ejecutiva. Este es un caso publicado hace ya algún tiempo, pero en el cual se muestra la localización de la lesión. Y lo interesante es que se acompaña de un fenómeno de asquisis cerebral en la que en el lado contralateral de la lesión la corteza frontotemporal se encuentra inhibida y el cerebelo del lado opuesto. Es decir, hay una disminución de la actividad cortical mucho más extensa de lo que se esperaría con una lesión tan pequeña. Hablemos 2 palabras de los infartos talámicos, que generalmente se deben a aquellos casos en los que la arteria de Percheron, la arteria polar, tiene una distribución bilateral y se producen infartos en alas de mariposa, en los cuales se lesionan los núcleos mediales y centrales del tálamo con un cuadro de amnesia y abulia, y de nuevo hay una interrupción del circuito mamilotalámico responsable de la lesión. Y muchas veces son lesiones que pueden y pasaron desapercibidas en muchos casos que diagnosticaban los psiquiatras como casos de paciente que presentaba una psicosis con un cambio demencial agudo por otras razones. Nuevamente, las lesiones de la sustancia blanca pueden producir esta desconexión de los circuitos, y la esperanza es que con la tractografía, con el Diffusion Tensor Imaging, vamos a poder identificar cuáles son los tractos de la sustancia blanca que están interrumpidos en estos pacientes, y no solamente esta lesión difusa que vemos con tanta frecuencia en la resonancia magnética de estos pacientes. Es muy frecuente encontrar en estos casos con lesiones extensas de la sustancia blanca lo que se llama la demencia vascular cardiogénica.
secundaria a la insuficiencia cardíaca congestiva, los estudios cognitivos en pacientes que salen del hospital después de recuperarse de un cuadro, después de haber sido tratados de insuficiencia cardíaca congestiva, demuestran que un 26% tienen déficits cognitivos, algunas veces bastante severo. Lo mismo ocurre después de cirugías extensas, especialmente reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, en los que el 26% de los pacientes nuevamente, después de los 60 años de edad, presentan cambios de tipo cognitivo. A nivel de población, la serie del estudio de Rotterdam demuestra que en pacientes con lesiones periventriculares o subcorticales de la sustancia blanca aumenta el riesgo de desarrollar demencia por cada aumento en la desviación estándar de la severidad de las lesiones de la sustancia blanca. Es posible tener una idea aproximada del grado de lesión de sustancia blanca por arteriolosclerosis cerebral cuando se mira el fondo de ojo y se miran las arterias retinianas, aquellos pacientes con cambios de tipo de arterias filiformes, con un grado grande de vasoconstricción, se correlaciona bien con las lesiones de la sustancia blanca. Por otra parte, estas lesiones de sustancia blanca van a interrumpir las vías colinérgicas que, como ustedes recuerdan, se originan en el núcleo basal de Meiner, circulan alrededor en la cápsula extrema, por fuera del putamen, y se van a distribuir en la sustancia blanca. Por esta razón, entonces, infartos lagunares en esta región pueden producir una denervación colinérgica en estos pacientes, con las consecuencias que tiene esto a nivel de vasodilatación cerebral, de pérdida de la atención y de pérdida de la memoria. Y este es el mecanismo que se observa en cada SIL, en los cuales la tinción para acetilcolina muestra, en comparación con la sustancia blanca normal, una rarefacción de las fibras colinérgicas en pacientes que tienen estas lesiones profundas de la sustancia blanca. En resumen, entonces, los llamados infartos lagunares, especialmente de los ganglios basales y del tálamo en particular, lo mismo que las lesiones de la sustancia blanca causadas por una isquemia incompleta, son cambios muy frecuentes en el adulto, como se dan cuenta ustedes de los informes de radiología en los que todos los pacientes tienen lesiones moderadas o extensas de la sustancia blanca, posiblemente de naturaleza isquémica. Estas lesiones, contra lo esperado, se acompañan de manifestaciones clínicas como la disfunción ejecutiva, la apatía y la depresión. Cuando estos cambios frontales se superimponen en las lesiones causadas por la enfermedad de Alzheimer a nivel del hipocampo, estos pacientes se diagnostican como una enfermedad, como una demencia de Alzheimer, aunque en términos estrictos la demencia de Alzheimer resulta cuando se ha extendido la patología de cambios neurofibrilares y de amiloide a regiones extensas. Se llega también a la lesión frontal, pero después de haber invadido áreas de asociación posterior. Por otra parte, el tratamiento de los factores de riesgo vascular pueden en muchos pacientes prevenir la progresión de estos casos. Entonces, la demencia vascular puede ser la causa más frecuente de enfermedad de Alzheimer o de demencia de Alzheimer. Es un problema importante en las poblaciones de mayor edad. Hay la posibilidad de tratar al menos algunos de estos factores de riesgo vascular, y a medida que estudiamos la función ejecutiva y los circuitos frontales en estos pacientes y los hacemos parte del armamentario del neurólogo, entonces es probable que podamos hacer estos diagnósticos mucho más fácil. Escribía en algún editorial que la mayoría de los neurólogos exhiben una mancha ciega cuando ven pacientes o cuando los familiares de un paciente les dicen que ha habido cambios en el comportamiento, que el viejo tiene la tristeza que no se le quita, que tiene problemas de apatía, que tiene problemas de rabia y de violencia, agresión, depresión, que es incapaz de hacer los trabajos domésticos que hacía antes. Y los neurólogos típicamente nos decimos, no se preocupe, que es la edad, o en el mejor de los casos lo mandamos al psiquiatra o al geriatra para que lo evalúen y lo trate. En el viejo,
así como en pacientes jóvenes con lesión traumática del cerebro. Estas son manifestaciones, por así decirlo, no neurológicas, de lesiones que comprometen los circuitos prefrontales y sus conexiones. De manera que espero haberlos motivado a buscar en estos pacientes con cambios de comportamiento y cambios de tipo cognitivo la existencia de estas lesiones vasculares que van a encontrar que son muy, muy frecuentes. Muchísimas gracias. Cuando tenía 46 años de edad, después de que había sido profesor de química y había descrito los isómeros del ácido tartárico, fue director de la Normal Superior en París y estaba cambiando de la química a la biología después de haber estudiado las enfermedades del gusano de seda. En el 19 de octubre de 1868 sufre una hemiplegia aguda del lado izquierdo que lo acompañó el resto de la vida. Esta es una pintura famosa de Edelfelt, en el que muestra el grado de retracción de la mano, siempre mantenía un papel para disimular, pero las fotos de la época muestran la espasticidad de la pierna y la hemiplegia izquierda. Sin embargo, que presentan una pérdida cognitiva relativamente brusca, como son la pérdida de la atención, un síndrome de pérdida de la función ejecutiva o problemas de memoria de comienzo agudo. Y esto, para los que les interesa la historia de la medicina, comienza un ejemplo muy interesante que es el del infarto cerebral que afectó al profesor Louis Pasteur. Sin embargo, eso no le produjo ningún problema y después de eso mejoró la calidad de la cerveza y de los vinos franceses, comenzó a desarrollar las vacunas del anthrax, del cólera y la vacuna de la rabia. Sin embargo, a los 65 años de edad hizo un segundo infarto cerebral, ya quedó incapacitado y finalmente con un tercer strike a los 72 años de edad falleció. Entonces vemos que en cierta forma la plasticidad cerebral del infarto cerebral en la persona más joven, a los 46 años de edad, le permitió no solamente recuperar sus funciones cognitivas, sino realmente ser un